Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Dice así: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad de poder predicar tu palabra. Somos bendecidos, Señor, de poder encontrarnos reunidos juntos en este lugar. Que los minutos siguientes, Padre, sean de bendición. Puedas tú, Señor, guiar este mensaje, este sermón. Cuidarme, Señor, mientras predico, para que no me desvíe, poner temor en mi corazón, ser fiel a tu palabra, amar a la gente, Padre, y amar tu palabra y encontrar ese balance entre hablar la verdad en amor y por amor hablar la verdad. Te ruego, Señor, que me permitas exponer claramente, Señor, a mis hermanos, que ellos puedan oír con atención tu palabra y ser bendecidos, Señor, ser edificados. Te lo ruego, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos en Marcos, ¿verdad? Marcos. Llevamos apenas 13 versículos, ya vimos 3 sermones. Marcos ya nos habló rápidamente de la misión de Juan el Bautista, del bautismo de Jesús, de la tentación de Jesús, y hoy pasa a hablarnos de lo que es el inicio ya del ministerio de Jesús. Marcos es rápido, Marcos va a marchas forzadas contándonos el tema de la vida de Jesús, del evangelio. Hoy veremos 2 cosas, hermanos, básicamente. Tendremos un bosquejo bien sencillo. En primer lugar, veremos en este tema que le pusimos por título Jesús principia su ministerio. Lo primero que veremos, hermano, es la predicación de Jesús. Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. En el punto 2 veremos cómo Jesús llama a sus primeros discípulos. Marcos capítulo 1, verso 16 al 20. Así que, para ahorrarnos tiempo, hermano, vamos a leer una vez más, en nuestro primer encabezado, la predicación de Jesús. Punto 1. La predicación de Jesús, una vez más, capítulo 1 de Marcos, verso 14 y 15. Dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Bueno, lo primero, hermanos, que quiero aquí aclarar es la noticia del encarcelamiento de Juan, cómo nos habla de la oposición que tuvo el reino de Dios. Este tema lo veremos con más detalle cuando lleguemos a Marcos capítulo 6, verso 14 al 29. Ahí estudiaremos más profundamente el encarcelamiento de Juan y también su ejecución, porque Juan fue ejecutado mientras estaba en la cárcel. Aquí por lo menos lo que quiero resaltar, hermanos, es cómo la cárcel ha sido a lo largo de la historia de la iglesia un lugar donde recurrentemente van a parar muchos siervos de Dios por su fidelidad al evangelio. Ese fue el caso de Juan el Bautista. No fue a parar a la cárcel por ladrón, por estafador, como algunos pastores lamentablemente paran en la cárcel.
No, fue a parar a la cárcel por su fidelidad, por reprender duramente a aquellos que estaban haciendo cosas que Dios prohíbe. El apóstol Pablo fue un cristiano que frecuentemente pasaba temporadas en la cárcel. ¿Sabe cuál era la oración de Pablo en la cárcel? Señor, abre puertas para que tu palabra siga siendo predicada. No decía, abre las puertas de la cárcel a tu siervo para que esté libre porque ya no aguanto estar aquí, sino que las puertas sean abiertas, pero para tu palabra. Sabemos que el apóstol Juan, anciano ya, estuvo preso en Patmos, donde recibió la revelación del Apocalipsis. Y si venimos más para acá en la historia de la iglesia, más recientemente, el mismo Juan Bunyan, que escribió uno de los libros más famosos del mundo después de la Biblia, que se llama El progreso del peregrino, una alegoría que trata sobre el viaje espiritual hacia la salvación, lo escribió mientras estaba también en la cárcel, Juan Bunyan. Se ha dicho que antes los cristianos soportaban persecución y cárcel, pero que hoy ya no aguantan ni una prédica cuando se pone fuerte. Porque cuando rastreamos, hermanos, en las Escrituras, muchos de estos predicadores, por su fidelidad a Dios, tuvieron que pagar muchas veces con su libertad e incluso con su vida. Pero volviendo a Juan el Bautista, hermanos, aquí queremos aclarar un punto. Y la pregunta que debe de venir a nuestra mente es, si al heraldo del rey, el que vino a preparar el camino del rey, lo han puesto preso, ¿qué le espera entonces al rey, el que venía detrás del heraldo? Las cosas pintaban mal. Sin embargo, Jesús, en lugar de retroceder en su ministerio, como diciendo, ya el heraldo fue apresado, Jesús más bien da un paso al frente en su ministerio y entendiendo que el testimonio de Juan el Bautista ha terminado, introduciendo al rey, ahora inicia el testimonio directamente del rey, es decir, de Jesús. Comenzaba ahora entonces su ministerio. A modo de aclaración, hermanos, quiero que noten que una lectura rápida de Marcos nos da a entender que la tentación de Jesús terminó en los versos 12 y 13 y que inmediatamente en el verso 14 Juan ha sido encarcelado. Una lectura rápida nos pudiera hacer pensar que fue una sucesión de eventos continua. Jesús es tentado y inmediatamente Juan el Bautista es encarcelado. El Evangelio de Juan nos aclara que no fueron así las cosas tan rápidas. Marcos, fiel a su estilo, omite contarnos algunos detalles, pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 22 al 24, podemos ver que pasó un tiempo después de la tentación de Jesús, antes de que Juan el Bautista fuera encarcelado. Lea conmigo, por favor, Juan 3, 22 al 24. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Este detalle me lo pude haber saltado, pero acuérdese que aquí en Marcos vamos a tratar de poner atención a los detalles, para que corroboremos esa prisa que lleva Marcos, como nos da a entender que pareciera que Jesús es tentado y Juan es encarcelado inmediatamente, pero el apóstol Juan en su evangelio nos aclara que no, que de hecho hubo un momento en que simultáneamente estaban operando ambos ministerios, el de Juan el Bautista y el de Jesús. Juan el Bautista estaba bautizando, dice, en Enón, y Jesús también estaba bautizando con sus discípulos en la tierra de Judea. No hay ninguna contradicción, obviamente. Lo único que nos está aclarando aquí este entendimiento es que ahora, cuando ya por fin Jesús ve que Juan el Bautista está preso, es ahora que inicia públicamente su ministerio en Galilea. Porque eso es lo que nos está diciendo Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, dice, Jesús vino a Galilea predicando. Antes de que Juan estaba encarcelado, entonces, ¿dónde estaba Jesús? En Judea, bautizando. Y esa es la forma de armonizar estos pasajes. Y nos deja ver entonces que hubo un momento en que simultáneamente Jesús tenía su ministerio y Juan el Bautista tenía también su ministerio.
Sabemos que el ministerio de Juan el Bautista tenía fecha de caducidad, porque él a eso había venido, a preparar el camino del Señor. Y era necesario que él menguara, su ministerio terminara, y el ministerio de Jesús comenzara, despuntara y lograra todo lo que vino a hacer. ¿Qué vino haciendo Jesús a Galilea? Vino predicando. La predicación, hermanos, es muy importante. Es el medio a través del cual Dios ha decidido salvar a millones de almas en el mundo. Ser predicador no es fácil, créame, no es fácil, pero es muy bonito. Es muy hermoso. Se sufre pero se goza, dirían los hermanos pentecostales. Y es que ¿sabe qué? Dios tuvo un solo hijo. Y no fue político, no fue empresario, tampoco fue un arquitecto, fue un predicador. Así de importante es la predicación. La locura de la predicación, dijo Pablo, ha sido el medio a través del cual a Dios le ha placido salvar a las personas. ¿Cuántos les gusta la predicación? No tiene que externarlo, decir a mí. Pero como creyentes, hermano, una de las cosas que más debemos disfrutar es una buena predicación. Disfrutarla, saborearla, atesorarla en nuestros corazones. ¿Qué estaba predicando Jesús? Estaba predicando el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios es un término común en el Nuevo Testamento. Hay quienes han torcido este tema del evangelio del reino de Dios y lo entienden como dominio, poder, riquezas, grandeza, prosperidad. Hay cristianos y cristianas que dicen tener mentalidad de reino y que ellos son unos príncipes del Señor, y las hermanas dicen yo soy una princesa del Señor porque tengo mentalidad de reino, porque ese es el evangelio que nosotros predicamos. Hoy vamos a aprender qué es el evangelio del reino de Dios y vamos a desmontar todos esos clichés famosos que no son bíblicos. Cuando tú escuches a un predicador decir con ínfulas de grandeza, yo tengo mentalidad de reino, escapa por tu vida y asegúrate de no dejar la cartera atrás. Porque por lo general, cuando se habla así, se dedican a estafar a las personas. Jesús, sin embargo, nos enseña 4 cosas sobre el evangelio del reino. 4 frases son las que Jesús vino y predicó. Número 1, el tiempo se ha cumplido. Estamos ahí en el versículo 15. Número 2, el reino de Dios se ha acercado. Número 3, arrepentíos. Y número 4, creed en el evangelio. Como verán, el mensaje del evangelio del reino de Jesús en ningún lado menciona que te vas a hacer rico. No. En primer lugar, dice Jesús, el tiempo se ha cumplido. Y esta frase indica que todo aquello a lo que apuntaban los 39 libros del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, que era enseñar que había de venir el Mesías, el Salvador del mundo, ese tiempo se había cumplido. Ese Mesías, ese Salvador, estaba ahora entre los hombres y había venido a salvar a todos aquellos que creen en Él. A lo largo de la historia, hermanos, se han cumplido muchos tiempos que son tiempos importantes. Por ejemplo, llegó el cumplimiento de la era neolítica, la era de la agricultura, entre el 6000 y el 3000 más o menos antes de Cristo. Llegó el tiempo de la fundación de Roma, un imperio que de alguna manera influenció a todo el mundo, a Europa y América, en el 753 antes de Cristo. Llegó el tiempo de la independencia de los Estados Unidos en la época de los 1700 y ha sido también un país que de alguna forma ha transformado al mundo. Vino la Revolución Francesa en 1789, etc. Pero ¿sabe qué? Ninguno de estos eventos, hermano, partió la historia en 2. Ninguno. Solamente ha habido un evento en la historia de la humanidad que nos enseñó a contar el tiempo en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Y cuál evento fue ese? Ese fue el evento de el nacimiento,
la vida perfecta sin pecado de Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección. A partir de allí, el tiempo se cuenta como antes de Cristo y después de Cristo. Este es un tiempo bien importante, que se ha cumplido con la presencia de Cristo predicando en Galilea el evangelio del reino. Dice que una vez un niño que había sido criado en la iglesia llegó delante de su papá y le dijo: papá, ya no creo en Cristo. El padre lo miró con tristeza y le hizo una pregunta, le dijo: hijo, solo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo se inventó la rueda? Y el hijo le dijo: papá, la rueda se inventó 3,500 años antes de Cristo. Y el papá le dijo: ¿3,500 años antes de qué? Antes de Cristo. La misma historia nos da a entender que hubo un evento que partió la historia, ¿no? Sin querer queriendo estaba diciendo: hay un evento que me obliga de alguna manera a confesar el nombre de Cristo. Ese tiempo, hermanos, se había cumplido. Y número 2, la segunda parte o la segunda cosa que dice Jesús en su sermón es: el reino de Dios se ha acercado. Voy a hablar en 3 aspectos del reino de Dios aquí. En el primer sentido, el reino de Dios siempre ha estado en la tierra en un sentido de soberanía, siempre. Porque como dijo Abraham Kuyper, un teólogo holandés, no hay una pulgada cuadrada del universo que Dios no reclame mía. O sea, en un sentido, el reino de Dios siempre ha estado operando y gobernando la tierra y todo el universo. En el aspecto soberano de Dios. Pero aquí Jesús está hablando de una manera más real de cómo al Él venir a la tierra, el reino de Dios se había acercado. De una manera real. Ahora ese reino había venido a ser inaugurado en el corazón de los creyentes. No ha sido todavía consumado ese reino, porque escatológicamente nosotros entendemos que será consumado en la segunda venida de Cristo, pero ese reino ha sido inaugurado. Esa es la postura escatológica que como iglesia tenemos. Ya estamos en el reino de Dios espiritualmente hablando, porque a eso vino Cristo, pero no estamos en el reino de Dios materialmente hablando, porque ese será establecido en el regreso de Cristo en su segunda venida. Para reforzar esta idea, porque alguien podría decir: yo no creo eso, Lucas 17, 20 al 21 nos lo confirma. El reino de Dios ya estaba en la tierra en el momento en que Cristo vino. Espiritualmente hablando, ese reino fue inaugurado en el corazón de todos aquellos que creen en Él. Mire lo que dice Lucas capítulo 17, verso 20 al 21. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí. ¿Por qué? Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Los fariseos no veían la manifestación del reino de Dios en la presencia de Jesús. Están reticentes, rechazándolo, obviamente, porque ellos esperaban otra cosa. Para ellos el reino implicaba gran poder militar, señales milagrosas. Ellos entendían que al llegar el reino, ese rey iba a venir y los iba a armar y los iba a lanzar a la guerra en contra de sus enemigos. Pero Cristo no vino así en su primera venida. Y no pudieron entonces discernir que el reino ya estaba dentro de ellos. Jesús les dice: dejen de buscar aquí y allá y señales y lo otro. Ya está entre vosotros. Yo soy el rey de ese reino. ¿A qué vino Juan el Bautista? ¿No anunciar la venida de un rey? Ese es el mensaje del evangelio del reino que está predicando Jesús. Y Jesús es el rey. La llegada del reino fue en algún sentido entonces silencioso. El reino de Dios fue espiritual. Solo lo pueden ver aquellos que por la fe creen en Cristo. Jesús les dice a ellos: crean o no crean, porque los fariseos no creyeron, ya el reino está entre vosotros, e indirectamente les está diciendo: yo soy el rey. Y en las dos cosas siguientes que Jesús dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Como dijimos, los judíos estaban esperando con ansias el Mesías, para que empezara el reino, con gran poder militar.
para ir a derrotar al imperio romano. Cristo les dice, sin embargo, que lo que debían hacer era arrepentirse y creer en el evangelio. No era eso lo que ellos estaban esperando, pero esa era la entrada al reino de Dios, el arrepentimiento y creer en el evangelio. No las armas, no el poder militar de Israel, sino la fe en el rey que había venido. Arrepentirse, hermanos, y tener fe en el evangelio son dos caras de la misma moneda. El arrepentimiento y la fe nunca se pueden separar. La salvación verdadera siempre incluye estos dos aspectos de la salvación. Si solamente se tiene uno sin tener lo otro, no es salvación bíblica, no es salvación verdadera. Creer, yo creo en Cristo, pero sin arrepentirme de mis pecados es una falsa profesión. Es una falsa profesión. Todo aquel que viene el domingo y se sienta aquí dice, sí, yo creo. Creo todo lo que cantan, creo todo lo que predican, creo en Cristo, pero luego sale de estas cuatro paredes y se va y vive su vida no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino yendo en contra de los mandamientos de Dios. Eso es una falsa profesión, hermanos. Ahora, arrepentimiento, lo otro, es decir, lo inverso, sin fe, es solamente un cambio moralista, ¿no? Aquel que siente remordimiento por sus malas obras o por las consecuencias de sus malas obras, está pagando las consecuencias de haber hecho algo errado. Y dice, no, yo estoy arrepentido, yo no vuelvo a hacer eso. Y le dices, ¿pero crees en Cristo? ¿Crees que Cristo es el Señor, el Salvador del mundo? Dice, bueno, Cristo es un camino, Mahoma es otro, y todo mundo llega a Dios a su manera, hay muchos caminos a Dios, etc. Eso es mero moralismo. Gente buenista, gente que se cree buenas personas. Creer en Dios sin arrepentimiento equivale de cierto modo, hermanos, a la fe que tenían los demonios. Dice la Biblia que los demonios creen. El problema con esa creencia de los demonios es que no dejan de actuar como demonios. Siguen actuando como demonios. Por otro lado, hermano, otros se arrepienten de hacer cosas malas, quizá porque les está yendo mal, pero no vienen a Cristo. Son buenas personas y no vienen a Cristo. De hecho, el ser buenas personas es el obstáculo para creer en Cristo, que es el único que les puede salvar, porque no hay salvación en ser buenas personas. Somos propensos a confundir dos cosas en este punto, hermano. Dos cosas. El dolor por las consecuencias del pecado con el dolor por el pecado mismo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es estar sufriendo las consecuencias y tener dolor y llorar y decir, esta situación en la que incurrí me está provocando todos estos problemas, y llorar por las consecuencias. Otra cosa es llorar por el dolor del pecado. Ese dolor por ese pecado viene de un amor genuino por Dios, por haberlo ofendido, por haber ido en contra de su santidad, en contra de su carácter, por odiar el pecado, por decir, hice algo que no debí de haber hecho, me ensucié, no debí de haberme ensuciado de esa manera. Ese es el verdadero dolor que se demanda por el pecado, y no meramente el dolor por las consecuencias del pecado. De hecho, hay gente que si se pudiera librar de las consecuencias del pecado, volvería a hacer una vez más el pecado por el que ya está pagando. No sé si me expliqué. Debemos de tener mucho cuidado con nuestro corazón, porque el corazón puede estar temeroso y tratando de cuidarse y de andar recto, pero por las consecuencias del pecado dice, no, si hago esto me va a pasar esto, me va a pasar aquello, pierdo el matrimonio, pierdo todo, pierdo la relación con mis amigos, con mi familia. Ese no es el verdadero dolor que tú debes de tener, sino el dolor por el pecado. No estás odiando entonces el pecado, sino las consecuencias del pecado. Mucha gente podría decir, yo nunca he cometido tal pecado. Pero muchas veces no lo ha cometido no por amor a Dios y por odio al pecado, sino porque no ha habido una oportunidad. Yo respetaría a José si José se parara frente a mí, José, el hijo de Jacob, y José me dijera, yo no he fornicado. Porque es que José tuvo una mujer
delante de él que lo acosó y él corrió. ¿Sí? José nos podría decir con autoridad: yo no he fornicado, no he cometido un pecado sexual. ¿Podríamos decir nosotros lo mismo? Pero después de que una mujer haya intentado seducirte, no antes. Porque antes tú lo puedes decir, ¿no? No, yo no he fornicado. Pero ¿has estado en esa situación donde José estuvo? Donde una mujer esté constantemente insistiéndote para fornicar y que salgas corriendo. Son dos cosas diferentes. Debemos de alejarnos del pecado y odiar el pecado por amor a Dios y no meramente por las consecuencias, porque lo amamos a Él, porque queremos darle a Él lo mejor de nuestra vida, hablando en el sentido de las obras que nosotros hacemos para Él, que es santificarnos y cuidarnos y alejarnos del pecado. Y luego dice: creed en el Evangelio. Un mensaje claro, un mensaje simple, hermano. Esto es una lección para los que predicamos. Jesús no se puso a inventar, Jesús no se puso creativo, y Jesús con toda su sabiduría pudo haberse aventado unas metáforas y algo bien hermoso. No, el mensaje del Evangelio es bien sencillo, ¿no? Dice el Señor Jesús en su sermón, dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y ese es el Evangelio del reino. ¿Sabe? Una de las razones por las que a mí me molesta el famoso mal llamado Evangelio de la prosperidad es porque en lugar de llamar a la gente al arrepentimiento y a la fe en Cristo, llaman a las personas a hacerse ricos. Dicen: no, Dios quiere que seas rico. Este pasaje es tan claro. El Evangelio del reino no es un llamado a descubrir el campeón que hay en ti. No, es un llamado a reconocer que eres pecador y que necesitas salvación. Así de sencillo es el Evangelio. Y este es el Evangelio que tiene poder para salvar. Porque estas palabras que nos está diciendo aquí Marcos en el capítulo 1, verso 14 y 15, son la palabra de Dios. Son la palabra soplada por Dios. Son la palabra que tiene el poder de transformar un alma. Son espíritu, son vida. Todas las demás invenciones que otra gente se ponga a predicar, en el momento en que necesites la fortaleza de esas palabras, no tienen el poder, porque no son la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios puede hacer sabio al sencillo y salvar a un alma. Y así entonces fluimos al punto 2, que es: una vez que Jesús entonces comienza su ministerio y da su primer sermón, es tiempo de comenzar a reclutar a aquellos que van a llevar este mensaje a todo el mundo una vez que Él ascienda al cielo. Y ese es el punto número 2 que le pusimos por título: los primeros discípulos de Jesús. Lea conmigo, por favor, hermanos, Marcos 1, 16 al 20. Dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Que esta es la parte 2 entonces de nuestro sermón. Jesús comienza a reclutar sus primeros discípulos. ¿Y dónde los encuentra? Dice que los encuentra andando junto al mar de Galilea, y vio allí a los 2 primeros. Por lo menos en el relato de Marcos no lo cuenta en este orden, ¿no? Ahorita ya les voy a enseñar que realmente Jesús ya había encontrado antes a estos 2 hombres. Eso lo vimos cuando vimos Juan. ¿Ok? Ya los conocía, pero ahorita le voy a explicar para armonizar esto. Leamos primero Juan 1, 40 al 42 y ya le explico. Juan 1, 40 al 42 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan. En este caso aquí Juan es Juan el Bautista, ¿ok? Y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Estos 2, hermano, Andrés, eran discípulo de Juan el Bautista.
Y él ya había oído a Juan el Bautista, eso lo puede usted ver ahí en Juan 1, 35 al 36. Él ya había oído cuando Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y desde ese momento Andrés fue a presentarse con Jesús y trajo a Pedro delante de Jesús. ¿Ok? Había pasado un tiempo entonces, la misma situación de Marcos, ¿no? Marcos se salta varias cosas, pero Juan lo que nos dice es que ya ha pasado un tiempo. Ahora que Jesús se encuentra junto al mar de Galilea a Andrés y a Pedro su hermano, no es el primer encuentro entonces, no, ya se habían encontrado antes. Pero en aquel entonces ellos lo habían tratado, Jesús los había tratado brevemente a ellos y no los siguieron. Pero ahora Juan el Bautista, es posible, digo yo, no sé, que había sido el maestro de estos y ahora está encarcelado, están libres una vez más pescando en el mar. Y posiblemente es en este contexto que ahora entonces hay nuevamente un segundo encuentro. Había habido una reunión introductoria, pero ahora Jesús los está llamando a seguirlo. ¿Y quiénes son? Bueno, Pedro llegó a ser una columna de la iglesia primitiva, un hombre que tuvo muchísima influencia en la iglesia. Andrés, su hermano. De Andrés siempre se ha hablado como el facilitador, aquel que trae las personas a Cristo. Ese es el concepto que se entiende de Andrés. Y estos dos hermanos estaban trabajando, estaban ocupados, hermano. Estaban, dice, en el mar echando la red porque eran pescadores. Jesús los encontró, hermano, ocupados, los encontró trabajando. Siempre se ha dicho, hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia, que Dios no llama a personas ociosas. Si alguien está desocupado, Dios no lo llama. Porque el hecho de que esté desocupado levanta una sospecha. ¿Por qué nadie lo ocupa? Creo que es perezoso. Creo que es flojo. Porque el que es diligente, hermano, todo el mundo lo ocupa. Todo mundo lo ocupa. Así que el trabajador está siempre ocupado. Y como Dios llama a gente trabajadora, entonces siempre los agarra ocupados. Y es que esto es importante, hermanos. Es importante. El siervo de Dios debe de tener una alta ética del trabajo. Es necesario que el siervo de Dios sea sacrificado para trabajar. Estudie duro, ore, madrugue, renuncie al entretenimiento vano y a la diversión. Que tenga dominio propio incluso para descansar. Incluso hasta el descanso se puede volver una adicción a la cual tú abuses. Debe de ser un fiel administrador de los dones que Dios le dio, cumplir con su responsabilidad, aunque esté cansado muchas veces. Debe de cumplir con sus compromisos, especialmente si ha empeñado su palabra, si ha puesto su palabra por prenda de algo que dijo que iba a hacer, debe cumplirlo. Entonces estas gentes eran gentes trabajadoras, hermano. Todas estas personas que está llamando aquí, eran gente movidas. De hecho, tú puedes ver en el carácter de Pedro el tipo de persona con una iniciativa que ni le estás preguntando, ya está hablando. O sea, porque estaba atento, estaba metido de lleno en lo que se estaba haciendo en el ministerio de Jesús. Digo todo esto para hacer un pequeño comentario. Y es que a lo largo de casi 20 años en el pastorado he conocido a muchos pastores. Y lamentablemente, hermano, muchos de ellos tienen una ética tan pobre del trabajo que uno dice, ¿qué hacen aquí pastoreando? No deberían de estar pastoreando. Son personas que mienten, hacen una cita y no llegan, no avisan. Personas que se levantan tarde, se desvelan a las 2, 3 de la mañana mirando series, no estudian, llegan a improvisar un sermón, ni siquiera se cuidan físicamente, hay un desorden en la vida de ellos. El cristiano, el siervo de Dios, hermano, cuando es llamado debe de vivir en una vida de disciplina, ser trabajador, estar ocupado constantemente en la obra del Señor. ¿Qué eran? Eran pescadores. Mire lo que escoge el Señor. No fue al Sanedrín, ¿verdad? Este grupo de 70 ancianos más el sumo sacerdote que eran los que gobernaban la nación. Ahí había buenos candidatos. Lo mejor, la crema innata de Israel estaba ahí. No fue allí. Jesús no dijo, voy a ir a buscar al Sanedrín a mis discípulos. No fue con los saduceos, que se cree que eran los aristócratas, ¿no? Los ricos, los intelectualoides del país. ¿Ok? No dijo voy a buscar solamente a los mejores, a los más ricos, a los más sabios, a los más estudiados, a los que se han graduado en las escuelas de los mejores rabinos y que son recomendados como los mejores estudiantes. No, se fue al mar y a buscar unos pescadores. Un grupo de personas, hermano, que nosotros desde nuestro punto de vista humano podríamos decir
no son importantes, personas sencillas. Pero el Señor, hermano, tenía una intención. Y la intención que tenía, la lección que nos quiere dar el Señor, hermanos, es que el avance del Evangelio nunca ha dependido en sí de la elocuencia humana. Nunca. El avance del Evangelio siempre ha dependido del poder de Dios obrando a través de hombres comunes y corrientes. Dios te puede usar. Dios te puede usar. A lo mejor eres lo más sencillo y Dios te puede usar. Claro, para eso tienes que tener un llamado y ponerte en las manos de Dios y ser alguien muy disciplinado y que le sirve al Señor lo mejor que puede. Jesús les dice a estos humildes pescadores, Jesús les dice, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. La conexión en su mente fue inmediata, porque sabían muy bien lo que era lanzar la red para pescar. Algunos estudiosos dicen que esta red que estaban lanzando era una red más o menos circular, con bastantes pesos en sus extremos, que ellos lo lanzaban, y tenía un abarque más o menos en diámetro de unos 6-10 metros de diámetro. La lanzaban al mar, la red se hunde por todos los pesos que están en sus extremos, luego tiene un lazo que se jala, y esa trompa de abajo, por decirlo así, se cierra. Todos los peces que estaban nadando en esa área quedan atrapados. Y esto es lo que tienen en mente ellos cuando Jesús les dice, ya no van a atrapar peces, ahora van a atrapar hombres. Hay que seguir lanzando una red, pero ahora la red es espiritual. Ahora es un mensaje. Y ese mensaje va a tener el poder de ser lanzado y de alcanzar las almas de los hombres. La ocupación, hermano, de los ministros del Señor es pescar hombres y ganarlos para Cristo. Ese debe de ser el principal afán de todo predicador al predicar el Evangelio. Echar la red. Pregunta, ¿puedo meter los peces en la red yo? No. ¿Quién los puede meter? El Señor. ¿Qué es lo que hago yo? Yo lanzo la red. Algunas veces la jalas y no trae nada. Otras veces la jalas, empiezas a escoger este sí, este no, porque a veces ¿se acuerda de la parábola de la red? Que agarra de todo, un montón de falsas conversiones muchas veces. Tú dices, ay, crecimos en 30 nuevos miembros, y cuando hablas con ellos, 29 no saben ni qué es el Evangelio. Y quieren predicar. Entonces, aquí también el ministro debe de descansar, que el Señor nos ha mandado a echar la red. Él es el que mete los peces en la red en su momento. Él es el que dará el crecimiento de la iglesia. Él es el que añadirá a los que han de ser salvos a su obra, siendo nosotros fieles a la predicación. Ese es nuestro trabajo, hermanos, ser fieles a la predicación. Continuamos ahí, dejando luego sus redes, le siguieron. Esto se lee fácil, pero esto no es tan fácil. Porque póngase en los guaraches de Pedro, el efusivo Pedro, un pescador rudo. Esta gente no eran fáciles de manejar, como, hey, tú sígueme. No, esta gente eran de un carácter, hermano, férreo. Estaban acostumbrados a enfrentarse a tormentas en el mar. ¿Qué pasó en el corazón de estos dos hombres? ¿Qué sucedió? Porque fíjese lo que Jesús les dijo, si volvemos un poquito atrás. Venid en pos de mí, y yo haré que seáis pescadores de hombres. Ni siquiera hay un diálogo, ¿verdad? Ajá, Jesús, y explícanos, y cuánto vas a pagar, y qué hay que de comer ahí. No, dejando, dice la parte que sigue, luego sus redes le siguieron. No hubo vacilación, no hubo resistencia. Al instante algo pasó en su corazón. Comenzaron a seguir a Jesús. Cuando Cristo elige a alguien, hermano, para que le sirva, yo entiendo que el llamado es irresistible. Y si no, explíqueme el llamado de Mateo. Una palabra: sígueme. Y dejando toda su mesita ahí de impuestos, Mateo, siendo, hermano, un publicano, deja todo y sigue a Jesús. Explíqueme eso. ¿Será que Dios puede llamar a una persona soberanamente hablando desde la eternidad para que le sirva, y que la persona luche y diga, no, yo puedo más que ese llamado y no lo voy a hacer? Sería como que Cristo se estuviera equivocando al llamar a una persona así. Tal vez alguien usted pensó que tenía llamado y que era cristiano y yo lo está resistiendo, pero esa es la perspectiva de usted. Tal vez ni es cristiano. Pedro y Andrés, hermano, abandonan todo
y dejan ahí su barca, dejan ahí su red, hermano, su negocio familiar de alguna manera, y siguen a Cristo. Dice la historia que Francisco de Asís, un hombre que vivió entre 1182 y 1226, era hijo de un hombre muy rico. Pero un día escuchó la lectura de Mateo 10, del 5 al 15, que habla sobre la misión de los 12 a predicar. Cuando escuchó esta lectura, este pasaje, renunció a todo el dinero que tenía y se hizo predicador. Es irónico, ¿no? Porque fíjese lo irónico de esto que le acabo de contar. Este hombre, teniendo dinero, renuncia a su amor al dinero para hacerse predicador. Hoy muchos se hacen predicadores precisamente por amor al dinero. Y eso sucede mucho. Pasando de allí, un poco más adelante, verso ¿qué? 19. Vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. También ellos en la barca, que remendaban las redes. Lucas 5:10 nos dice algo bien interesante, hermano. Y Lucas 5:10 lo que nos enseña es que estos 4 hermanos que les acabo de mencionar se conocían. Y al parecer trabajaban juntos y tenían una empresa pesquera, según algunos comentaristas que yo estuve leyendo. Vamos a verlo en Lucas 5:10. Dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Sí ve? Estos estaban en la misma playa, en la misma área donde Jesús llamó a los 2 primeros y luego a los 2 segundos, porque se conocían. De hecho, hay eruditos que dicen que no eran meros jornaleros, es decir, no eran personas que vivían como al día a día de ser jornaleros. Eso lo sabemos porque el mismo pasaje nos dice que incluso el papá de Jacobo y Juan tenían sus propios jornaleros. ¿Lo leyó conmigo ahí? Verso 20. Dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros. Es decir, Zebedeo tenía una barca, tenía empleados. Juan y Jacobo trabajaban para su padre, pero no eran meros jornaleros. Es más, yo estoy de acuerdo en que tenían una cierta economía estable. Era difícil en aquel entonces tener una casa. Sin embargo, Lucas 4:38 nos dice que Pedro tenía su propia casa. Ahí estaba su suegra enferma cuando Jesús la fue a sanar. También Juan, capítulo 18, versículo 15, nos dice que Juan, el apóstol, era conocido del sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote era de la esfera alta, entonces había una cierta influencia en Juan y en Jacobo, su hermano. ¿Por qué quise mencionar esto? Pues esto puede ser malinterpretado, ¿no? Porque alguien puede decir, eran ricos, entonces debemos de ser ricos. No he dicho que eran ricos. Estoy diciendo que no eran meros jornaleros, que vivían establemente, que tenían un negocio de pesca, que al parecer estos 4 hermanos estaban asociados entre sí y trabajaban juntos. Pero la razón por la que quise resaltar esto es porque quiero que entiendan la dimensión de lo que estuvieron dispuestos a dejar para seguir a Cristo. Tenían sus sueños, tenían su negocio, tenían su empresa, tenían sus metas como personas, de trabajar, de producir, de salir adelante, de tener una casa, de ser alguien en la vida, pero cuando Cristo los llamó, dejaron precisamente todo eso para seguir a Cristo. Dice la parte que sigue, y luego los llamó y dejando, escuche, a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Lo mismo que sucedió en el corazón de Pedro y en el corazón de Andrés, ahora sucede en el corazón de Jacobo y Juan. Hay un llamado interno de parte de Cristo tan directo a su corazón que ellos lo dejan todo para seguirle a Él. Dejan la barca, dejan la red, dejan su padre, dejan a sus compañeros de trabajo, todos esos jornaleros con los que posiblemente incluso habían creado una amistad. Lo dejan todo por ellos, por Cristo. Al conocer a Dios, la familia biológica pasa a segundo lugar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Eso es una realidad. Cuando tú conoces a Dios y tú te vuelves de la familia de Dios, de la familia de la fe, la familia biológica pasa a segundo lugar. Por eso es que ellos dejan a su padre. No lo están deshonrando, no están deshonrando a su padre, pero están siguiendo a Cristo. Yo amo mucho a mi papá, yo amo mucho a mi mamá, amo mucho a mis hermanos, pero les soy sincero, no tengo mucho en común con ellos. Tengo muchísimas cosas más en común con ustedes.
que son mi familia en la fe, mi familia en Cristo. Hay una conexión más especial con los hermanos que son en la fe. Y no es que ustedes sean fáciles. Y no es que yo sea fácil. Pero me identifico más con ustedes. Hablamos el mismo idioma, tenemos el mismo Dios, creemos las mismas cosas. Amén. Claro, no quiere decir que deshonro a mi padre y a mi madre, ¿verdad? Los honro, etcétera. Pero desde que yo vine a Cristo, mis padres pasaron a un segundo plano en mi vida, porque Cristo es prioridad. En conclusión, hermano, ¿qué vemos aquí en este pasaje? En conclusión, lo que vemos, hermano, es que Jesús inicia su ministerio, y el ministerio de Jesús consistió en predicar el arrepentimiento y la fe para poder ser salvos. Pero luego de ahí, hermano, también nos enseña que cuando somos llamados a través del Evangelio, cuando somos llamados especialmente a servirle a Dios, debemos de dejarlo todo, estar dispuestos a dejarlo todo para servirle a Él. Creo que este sermón es muy apropiado para el día de hoy, que vamos a meditar, hermanos, en tomar la Santa Cena juntos. La semana pasada noté algo que me llamó la atención en la providencia del Señor. Me di cuenta que leímos Éxodo 9 y me puse a sacar cuentas. Dije yo, el siguiente domingo 6 vas a hacer Éxodo 10. Y luego el domingo 13, que es domingo de Ramos, Éxodo 11. Y luego dije el domingo 20, que es la Pascua, el capítulo 12. Y no sé si ya vio de qué habla el 12. Habla de la Pascua. Y me llené de gozo ahí mientras el hermano estaba orando. Y digo yo, qué bueno eres, Señor, en tu providencia, hasta estos pequeños detallitos los has acomodado. Ahora falta que se atrasen en la lectura el domingo que viene, que digan que van a hacer el capítulo 11 en 2 partes, aunque es bien cortito y no coincida. Vamos a estar en pie y oramos, hermano. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.